el problema dice así, dice elaborar una tabla de frecuencias, como la que está ahí, a partir de las temperaturas máximas registradas en un mes cualquiera, en la ciudad de Jalapa, las cuales se muestran en la siguiente tabla. Esas son las temperaturas, ¿sí? El total de elementos son 31. Lo pueden contar, o bueno, yo aquí utilicé una función que se llama contar, que lo que me cuenta es de un rango de números. Me cuenta cuántas celdas, bueno, un rango de celdas, perdón, me dice cuántas celdas tienen números. En este caso son 31, porque es un mes, ¿sí? Puede haber sido 30, bueno, son 31. Ok, el siguiente paso que hay que hacer, hay que sacar el valor máximo y el valor mínimo de este grupo de valores. ¿Cómo se saca? Como son 31, no hay tanto problema. Ahí ustedes podrían ver cuál es el mayor y cuál es el menor. En este caso, bueno, el mayor es 20 y el menor es 15. ¿Cómo lo hice yo en Excel? Yo aquí utilicé una función que se llama max, que lo que me tiene es que de un grupo de celdas me dice cuál es el valor máximo, aunque se repita obviamente, y uno que es el valor, una función que se llama min, que me dice el valor mínimo de esas celdas. Entonces en este caso es 15. Okay. Así sacamos el valor máximo y mínimo, o si lo van a hacer a mano, repito, pues nada más se fijan cuál es el valor más alto y cuál es el valor más bajo. Una vez que ya tenemos esos valores, lo primero es, hay que sacar el rango. Entonces el rango lo obtenemos haciendo la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Y entonces me daba 5, 20 menos 15 me va a dar 5. Ok, ahí está el rango. Ahora, intervalo. Recuerden que el intervalo es cuántas filas va a tener el, ¿sí? Las clases, cuántas filas va a tener. Yo aquí le puse, bueno, lo cerré a 5, pero ya luego, bueno, lo pueden subir a 6 si quieren. Yo lo dejé 5.25, lo dejé a 5 por la misma regla. Ya luego ya lo estuve haciendo con 6 y ya mejor me salió así con 6. Pero bueno, si lo quieren dejar a 5, lo pueden dejar a 5. O en 6, como quieran, no importa. O háganlo en 6 como lo dejé yo. Okay. Recuerden que para hacer para sacar el intervalo hay una fórmula que aquí está, que dice 1 más 3.322 por el logaritmo de el valor del total de elementos, que en este caso serían 31. Ahí está. Nada más hay que hacer la operación y les va a dar 5.95 con decimales. Okay. Una vez que ya tenemos el intervalo, ahora hay que sacar la amplitud. La amplitud se obtiene dividiendo el valor del rango entre el valor del intervalo, que en ambos casos me dio 5, o lo pueden haber hecho con 6, como quiera. Bueno, yo lo utilicé con 5 para que me diera 1. Ahí está. Entonces, esos son los valores. Ahora, lo que hay que hacer es empezar a llenar la tablita. Entonces, la tablita ya viene aquí. Yo les había comentado que siempre se pone en la primera clase o en la primera línea, y en el límite inferior se pone el valor más pequeño. En este caso el valor más pequeño es 15. Algunos autores o algunos ejercicios hay gente que lo pone con el valor de 0. Bueno, yo aquí lo puse con el valor de 15, porque si lo ponemos con 0, de 0 a 5, que sería el otro nivel, ¿sí? Pero en el rango, no me iba a convenir eso. Entonces lo que mejor hice fue de 15 empezar en 15, perdón. Entonces, bueno, yo ya les había dicho que primero es 15 y luego el límite superior era el límite inferior más lo que tuviera la amplitud, sería 15 más 1 menos 1 me iba a dar 15. Entonces por eso me va a salir aquí 15 y 15. Entonces aquí va a ser valores entre, bueno, todo lo que esté en 15. Igual hago con lo demás, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya no se le pueden poner más valores de 20
porque ya no hay valores más altos que 20. Hasta aquí sería el límite, ya no se puede poner más. Entonces así lo fui sacando. Ahora, vamos con la marca de clase. Recuerden que la marca de clase me indica el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Para obtener la clase se saca el promedio, es decir, el promedio del límite, bueno, entre estos dos, entre los dos límites. Entonces sería 15 entre 15, bueno, 15 más 15 me da 30, entre 2 me va a dar 15. Entonces es 15 y aquí va a ser 16 porque serían 32 entre 2, 16, y así sucesivamente. Se van a repetir estas. Si se repiten estas con estas, no se preocupen, eso es normal. Repito, porque la marca de clase así me lo está marcando. Entonces sacábamos el promedio de el límite inferior y el límite superior. Entonces sería 15 más 15 entre 2, bueno, me da 30 entre 2, me da 15, y así se sacan todos. Ok, ahora vamos con las frecuencias absolutas. Recuerden que la frecuencia absoluta es el número de casos que aparecen en el estudio. Entonces, es decir, ¿cuántos 15 hay? Entonces, si yo me voy aquí, bueno, yo aquí lo hice con una función de contar puntos y conjunto, dije que me contara cuántos 15 hay, mayor que 15 y menor que 15. Entonces aquí me dice que hay 4 15. Si yo me voy aquí, me dice que es 1, 2, 3 y 4. Ahí están mis 4 15. Igual para el 16 hay 5, para el 17 hay 5 y así sucesivamente. Obviamente, si lo hacen a mano no hay tanto problema, más tienen que ir contando cuántos hay de cada uno. Si lo hacen en Excel, igual lo pueden poner de manera manual o utilizar la función como quieran. Ya si, por ejemplo, hubiera sido un ejercicio con un número de elementos más grande y un conjunto más grande, ahí sí tendrían que haber utilizado la función para empezar a contar. Ok, entonces vamos acá, ya vamos con la frecuencia absoluta. Ahora, después de sacar la frecuencia absoluta, vamos a corroborar que la suma de todas ellas, los valores de las frecuencias absolutas, tiene que ser igual al número total de elementos, que en este caso es 31. Nos vamos aquí, entonces hago una suma, nada más lo suman y les tiene que dar 31. Si este valor de la suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de elementos, quiere decir que está bien. Bueno, siguiente paso. Vamos a sacar la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada son los valores que se van reportando o mostrando hasta ese momento. La primera vez, pues son 4. ¿Sí? La segunda vez, para obtener el valor de la segunda frecuencia acumulada, le tengo que sumar a la primera frecuencia absoluta acumulada, le tengo que sumar la siguiente frecuencia absoluta. Es decir, a este 4 le voy a sumar un 5 y me tiene que dar el 9. Yo aquí lo hice, entonces sería 4 más 5 me va a dar 9 y así sucesivamente lo voy haciendo. Cuando lleguemos a la última fila, me tiene que dar 31. ¿Por qué? Porque es el total de elementos. Conforme se va acumulando, tiene que ir aumentando hasta llegar al total de elementos, que en este caso es 31. Recuerden, si aquí les da 31 y aquí, bueno, el número que está aquí de la frecuencia absoluta, la suma, es igual al último elemento de la frecuencia absoluta acumulada, significa que está bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, continuamos. Perdón. Vamos con las frecuencias relativas. Recuerden que una frecuencia relativa, o sea, esta columnita, me va a indicar la fracción o porción de elementos que pertenecen a dicha clase. Es decir, la porción de elementos, en este caso los 15, que pertenecen al total de elementos. Para sacarlo, simplemente tienen que dividir la frecuencia absoluta, en este caso la primera, que sería la de 4, es decir, los 4 15 que hay,
¿sí? Entre el total de elementos, que sería 31. Entonces nada más aquí es el 4 entre el 31 y sacan ese porcentaje. Lo mismo para la segunda, sería los 5 entre 31 igual los 5 entre 31 y así sucesivamente. Cuando se acaba de hacer todas las frecuencias relativas, el total o la suma les tiene que dar 1 o el 100%. Es decir, si yo ya hice los 31 números, ¿sí? Como me da 31, el 31 es el 100%, son el total de elementos. Entonces, conforme van pasando o se van reportando los valores, el punto 12% es de números 15, el punto 16% es de 16, el punto 16% es de 17 y así sucesivamente. Entonces esto me tiene que dar un 1. Y las frecuencias relativas acumuladas es similar a las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Nada más se tienen que ir sumando los valores. En este caso, la primera vez el primer porcentaje que se reporta es el de punto 12, ese no hay problema. Para la segunda vez, lo que tengo que hacer es a la anterior le voy a sumar la siguiente frecuencia relativa. Entonces sería punto 12, 90, 30 y tantos, más 0.16129. Y lo voy sumando. Y ahí vamos obteniendo el porcentaje o la frecuencia acumulada, ¿sí? Al final, cuando llego al último, me tiene que dar un 1 o el 100%. Es decir, como ya llegué a los 31 elementos o al total de elementos, al máximo, aquí tiene que ser el 100%. Ok. Así se llenaba la tabla. Esa parte de la tabla estaba muy fácil de hacer. Ahí está explicado paso por paso cómo se va haciendo. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte que no le haya quedado claro? Chicos, Todo bien, profe. ¿todo bien? Ah, Ok. sí, profe. Bueno, ahora, el ejercicio también les pedía o pide que se obtenga la media, la mediana y la moda. Ok. La media, recuerden que es el promedio, ¿cierto? Entonces ya había ahí una fórmula que era la sumatoria. Ay, perdón, es que me pica el ojo. Era la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer o cómo lo tienen que resolver para sacar la media primero? Que sería primero, hay que agregarle una columna que sería xy, o sea, la marca de clase por las frecuencias absolutas. Nada más tienen que ir multiplicando. Entonces, la primera vez es 15 por 4, que les va a dar 60. Y así van sumando, multiplicando cada una y va poniendo el valor de la multiplicación en cada una de ellas. Cuando ya tengan todas las multiplicaciones, hacen una suma. Ahí está la suma de toda de la multiplicación de marca de clase por frecuencia absoluta. Hacen una suma, les va a dar este valor. Y para sacar la media, nada más verifican que bueno, sacar la media, tienen que dividir la suma de esta columna, que es 545, entre el total de elementos. Entonces será 545, o el valor que les haya dado la suma, entre el total de elementos, perdón, son 31. Entonces, una vez que está ahí, se tiene que fijar si este valor está dentro de estos rangos. Obviamente si está el 17.5, si está en este rango, debe estar entre este y este. Entonces ahí está mi valor. Entonces quiere decir que vamos bien, porque la media es 17.58 o 17.6, como lo quieran ver. Ok, entonces está en estos rangos está. Ok, así se saca la media. Ahora, para sacar la mediana, recuerden que la mediana me representa el valor medio de todos los valores. Ahí había que hacer una formulita que está aquí. Entonces, la mediana
primero teníamos que partir del número total de elementos. Entonces, si el número total de elementos era un número par, simplemente dividíamos n entre 2. Si era el total de elementos es un par. Se hacía esa división para que me diera un número exacto. Si era un número impar, era n más 1 entre 2. Si era impar. Como en este caso el número de elementos... Profe, Mande. pero en ese caso no da exactamente la mediana, porque yo apliqué la fórmula en el que por ejemplo, límite inferior más resta de la frecuencia acumulada menos uno, y luego abajo lo mismo más la frecuencia absoluta, y Ujú. da 18 porque se toma a partir del campo de 16 pero de la frecuencia acumulada, porque es el que está en la posición 16. Lo que da allí es la posición en la que va ese número, pero en la posición 16 va un 18 A ver si te entendí. A ver, ¿estás hablando de la media o de la mediana? de la mediana. Ok. Entonces, tú me estás diciendo que era que el valor de la mediana tiene que dar 18. Sí, bueno, ajá, porque es el que está en la posición 16 de todo nuestro conjunto de números. Entonces, el que está en la posición 16 no sería el 16 porque el 16 solamente llega hasta la posición 9, que sería el último valor que coincide con 16. Entonces, el que coincidiría en la posición 16 sería un valor que está entre 18. Ok, sería en esta parte que estoy marcando, ¿no? Correcto. Ok, bueno. Bueno, ahorita te explico por qué. Es que recuerden que cuando ahorita que saqué la moda me va a dar 18 que está acá. Y la mediana... Sí, de hecho, también Ajá. da lo mismo, porque resulta que pues 18 es en la cantidad que más tiene, es en la que en la frecuencia absoluta tiene 7. Entonces es casi más de un 20%. Entonces resulta que justo da que la mediana, el número que está en la mitad de la sucesión es 18 por ser tantos, y también la moda es 18 porque es el número que más se repite. Bueno, a ver. Voy y explico cómo lo hice y ya. Entonces, tomamos válido eso que me estás comentando. ¿Sí, Christoph? Sí, sí, pero Ok. Bueno, entonces, este total de elementos como es un número impar, hay que sumárselo. Entonces me daba 32. Entonces 32 entre 2 me va a dar, bueno, me va a dar 16. Recuerden que les había comentado, había que buscar ese valor. Ah, como si se encuentra el valor, que es el valor del límite superior, entonces quiere decir que estamos tomando este. Entonces la mediana, bueno, yo así lo resolví, la mediana es 16. Si no me hubiera dado ese valor, tendría que buscar el que le sigue, o el más cercano, que sería hacia abajo. Por lo que veo, Christoph tomó ese valor, el que más le sigue, ¿cierto? no, profe, es que la fórmula que usted puso ahí de la mediana es solo una parte, o sea, es solo la primera parte, pero Seguro. falta todavía lo de, o sea, porque es límite inferior más esta fórmula que puso usted, n sobre 2, más frecuencia absoluta, o sea, en la posición menos uno, Ah, ya te entendí, a ver, déjame sacar algo. frecuencia, frecuencia absoluta por la diferencia entre el límite inferior y el límite Ah, superior. a ver, espérame, ya te entendí que me estás queriendo decir. Este. ¿Dónde está? Aquí está. Déjame sacar esta. Aquí la tengo como imagen.
tú dices esta fórmula. Correcto, correcto. Ok. Pero recuerda que bueno, a ver, yo te voy a decir, se busca el valor en la columna de frecuencia acumulada absoluta. ¿Sí? Entonces, dice, para saber en cuál de los intervalos se encuentra la mediana. Entonces hay que utilizar ya sea n2 o n más 1 entre 2. ¿Sí? En este caso, bueno, me va a dar un número exacto. Entonces se busca el valor en la columna de frecuencia acumulada absoluta. Sí, sí, Como, sí, nada sí. más ahí se le suma uno a n, donde está la misma parte. Ok. ¿A ti cuánto te dio Christoph? Porque no he revisado. Ya vi que lo subiste, pero no lo he revisado. Y da, bueno, como al final ahí, que es la diferencia entre el límite inferior y el límite superior, es la diferencia entre 15 y 15, entonces da cero. Si multiplicas por cero, pues da cero. Entonces al Claro. final únicamente la mediana es igual al límite inferior, Eh, porque es límite inferior más cero al final. Ajá. Y se toma como parte el que está en la frecuencia acumulada de lo que da de n sobre 2 o n más 1 sobre 2 en caso de que sea impar. A ver, vamos a bajar el trabajo. Me dejaste la duda. Sí puedo mostrar tu trabajo, ¿verdad, Christoph? Sí, sí, profe. Sí. Ah, tú lo hiciste a mano. Ok. A ver, déjame descargarlo. Y a ver, por aquí está tu trabajo. Déjame buscarlo. Tu. ¿Dónde se quedó? No encuentro el trabajo de Christoph. La imagen. Ah, no, es que es un PDF. Cierto. A ver, un momento. Es PDF. Lo subiste sí, como PDF. No, no como imagen. Aquí está. A ver, voy a compartir. Déjenme quitar esto. Y compartimos y aquí está. ¿Dónde estás? Ya lo pueden ver ya. Seguro que no hay problema, Christoph. Sí, profe, no hay problema. Ok, a ver. 15, 16. Ah, es que tú lo hiciste así. 15, 16, 16, 6, 17. Pero recuerda que si lo haces así, no tendrías que tomar el 16, o tendrías que tomar 15 punto, hasta 15.9999999. ¿Sí? Ah, Porque el 10. pero puse la simbología del Ajá, que cuando se pone paréntesis de que no se toma en cuenta el 16. sí, Es sí. de 15 a 16 sin ser 16. Ok. A ver, entonces, el promedio, sí, ese sí lo sacaste. Así estaba bien. La media era, no, era la mediana, que es este, Ujú. 18. Como n sobre 2 da 15.5, se redondea a 16, Ajá, entonces se toma el que esté en la posición 16. Si los pusiéramos de menor a mayor, el que está en la posición 16 es el que está justo en el centro, es la mediana. ajá, sí. Entonces, para obtener el que esté en la posición 16, nos vamos a la frecuencia acumulada y daría, como el 14 no llega a 16, daría el que está en 21. El 21. Oh, ya te entendí. Sí, y como el ahí lo tienes que restar, te va a dar cero. Cero Y exactamente. entonces igual salió, bueno, igualito da con la moda. Correcto. Con la moda, sí. A mí con la moda, voy a regresarme al mío. Ay, a mí con la moda me dio cero porque obviamente como hacía la multiplicación, este me daba cero. Entonces al multiplicar todo por este, nada más me quedaba el 18. Entonces el 18 era, esta era la moda.
De hecho, esta es la moda. Ahora, no es regla que se quede donde está la mediana, la clase o la fila, no tiene que ser la misma donde está la moda. Eso no es regla, ¿eh? Pueden ser Sí, sí, diferentes. exacto, es nada más de este caso. Sí, Es únicamente en este caso que coincidió, ya que el 18 es el que tiene más dígitos dentro del, o el número que más se repitió durante la tabla. ok, ya te entendí que hiciste. Sí, es que tú tomaste ese valor así. Ok, bueno, está bien. Y bueno, ya para continuar con lo de la moda, recuerden que la moda es el número que más se repite. Y entonces, nada más había que aplicar, déjenme copiar aquí la fórmula. Vamos aquí a pegar. En la moda es esta fórmula, nada más hay que poner esos valores. Ahora, para saber cuál es la moda, primero, para calcular la moda hay que buscar el valor más alto de las frecuencias absolutas. Entonces las frecuencias absolutas serían este. El valor más alto es, en este caso, es el 7. ¿Sí? Aquí está, que era este. Entonces hay que utilizar el límite inferior. Y entonces nada más vamos sacando los valores. El límite, bueno, el límite inferior, pero el límite inferior es 18. La frecuencia absoluta salió de ese porque es la frecuencia absoluta es 7. Entonces FI, que es la frecuencia absoluta, es 7. FI menos 1 sería el 5, porque este es 7. Bueno, FI menos 1 es el de arriba. Y luego FI más 1 es el de abajo, que sería el 6. Y luego el A por I se saca haciendo la resta de el límite superior de esa fila que se seleccionó, el límite superior menos el límite inferior, que me daba 18 menos 18 me va a dar 0. Si aplicamos la fórmula, no se ve así como, bueno, no se ve así como en la fórmula, así como en matemáticas, pero FI me daba 7 menos 5 me iba a dar 2. Y luego aquí también me iba a dar 2 más 7 menos 6 me iba a dar 1. ¿Sí? Aquí me daba un valor, pero todo lo iba a multiplicar, esta parte, por AI, y AI vale 0. Entonces 0 por esto, lo que me dio todo esto, me va a dar 0. Y luego 18 más 0 me va a dar 18, que es lo que me daba aquí. Entonces la moda me daba o da 18. ¿Sí? Es el número que más se repite. Ok. ¿Dudas con cómo se dudas cómo se resolvía? No, profe. No. Ok. Ya nada más para terminar, esto no lo van a hacer. Nada más era para que vean, retomando el tema de ayer de lo de las gráficas. Yo aquí en esta otra hoja es el mismo ejercicio, exactamente el mismo. Nada más que aquí lo que fui haciendo es, fui tomando, hice tres tipos de gráficas. Esta es la de circular o de pastel, la de columnas y esta es la de ojiva. Ok, entonces la primera, recuerden que en la de circular, una de las, no es regla, pero lo que se promedia es que sean, lo que se grafica es que sean porcentajes. Entonces lo que yo aquí estoy graficando son los porcentajes de las frecuencias relativas. Lo único que hice es, bueno, en este caso nada más seleccioné las puras frecuencias relativas, perdón, y simplemente, voy a seleccionar aquí otra vez, insertar, la circular, y ahí estaba. Ya si yo le quiero poner los porcentajes, agrego etiqueta de datos, y ya lo pueden, ahí, la pueden cambiar o hacer lo que ustedes quieran, para que se vea más bonita, y aquí le ponen frecuencias relativas, y ya. Ok, esto, repito, esto no es parte de la tarea, nada más quiero que vean
que se puede graficar esas partes. Ok. Vamos a moverle para acá. Ahí. Ok. Después hice una una gráfica de las frecuencias absolutas. En este caso, lo que hice es tomé estas dos. Ok. Ahorita voy a explicar qué fui haciendo. Mira, si yo nada más lo tomo así, y dice, no, pues está bien fácil, selecciona las dos columnas y nada más escoge esta. Pero me queda así y esta gráfica no es igual a esta. ¿Sí? Ok. ¿Qué se hizo? ¿O qué hice? Quiero que observen, esto lo voy a borrar. Quiero que observen algo. Aquí en el eje de las X puse los límites. ¿Sí? Aquí están los límites. Obviamente aquí están los valores. Okay. ¿Qué hice yo? Bueno, ¿cómo lo hice? Hay otra manera también de hacer la gráfica así. Entonces en este caso voy a seleccionar las frecuencias absolutas, que serían estas de aquí. Seleccionan, igual se van aquí a insertar la gráfica, la ponen aquí y si se dan cuenta en el eje de las X me aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué me lo pone así? Porque como no escogí otro dato, pues él supone que va a empezar desde el 1, 1, 2 hasta donde haya llegado. Eso se puede modificar, esa parte de aquí se puede modificar. ¿Cómo lo pueden modificar? Estos los seleccionan, le dan clic derecho, ¿sí? Lo mismo se puede hacer con el eje de las Y, ¿sí? Para cambiar estos valores. Entonces, no es aquí, es sobre los números. Si ustedes dan clic sobre esta parte, le selecciona la gráfica, es sobre el número. Bueno, una vez que ya quedó eso, le dan clic derecho y le dicen seleccionar datos. Entonces aquí en seleccionar datos, esta serie, que sería lo del lado izquierdo, sería el valor de X, no lo toquen. ¿Sí? Lo que queremos son estos que están aquí, porque aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Sí? Yo lo que quiero es cambiar estos valores. Entonces nada más aquí le van a decir editar y les va a salir aquí, bueno, ¿cuál es el rótulo del eje? El rótulo del eje son esos numeritos, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Lo único que tenemos que hacer o se tiene que hacer es seleccionar estos valores, ¿sí? Y nada más le van a dar a aceptar. Ya me los puso aquí y nada más le van a dar a aceptar y ya me los cambió. Entonces ahí están. Entonces estos serían, suponemos que fueran los límites inferiores o los límites o las clases. Aquí sería la de 15, la de 16, 17, 18 y ahí quedaron los valores. Ya si le quieren poner los valores que tiene cada una, aquí le pueden poner, agregar la etiqueta de datos y ya quedó. ¿Queda claro cómo cambié estos apartados? Estas series de aquí abajo, el del eje X. Chicos, Sí, profe. ok, bueno, está. Y ya luego tenemos aquí la ojiva. Entonces aquí la ojiva es igual, es de manera similar. Aquí lo hice con las frecuencias absolutas acumuladas. Recuerden que la ojiva, aquí el valor tiene que ir en aumento, entonces por eso utilicé la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque estos valores van a ir aumentando hasta cierto valor, ¿sí? Conforme van pasando, van a ir aumentando, como se ve aquí en la gráfica. Entonces, ¿qué se hizo? Similar al anterior, selecciono nada más las frecuencias absolutas acumuladas, de ahí me voy a insertar,
Me voy aquí a... ok, líneas, y escojo por ejemplo esta, y ya quedó, va a ir aumentando. Y de la misma manera que el anterior, si quieren cambiar el eje de las X, hacen exactamente lo mismo. Dan un clic aquí en el numerito, ¿sí? Cualquiera, del eje de las X, le van a dar aquí clic derecho, seleccionan los datos y te dice, bueno, ¿qué quieres seleccionar? Le queremos estos que son el eje, bueno, el eje X, aquí están. Entonces nada más seleccionamos aquí y seleccionamos en este caso los límites, y ahí están, ya me lo está marcando, ya me los cambió, y le voy a dar a aceptar, aceptar, y ya quedó. Así quedaría. Aquí ya le pueden poner este, frecuencias absolutas acumuladas. Ay, ok, así quedaría. Bueno, entonces ya ven, si se dan cuenta, hacer las gráficas no está tan complicado. De hecho está, pues es sencillo, no es la gran ciencia. Nada más hay que saber qué tipo de gráfica quiero utilizar para representar los diferentes tipos de datos que yo requiera. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos?